Muy bien, vamos a continuar con la serie de los atributos de Dios que hemos estado aprendiendo, y vamos a tratar de estar haciendo un muy breve resumen de todos los atributos que estamos viendo uno por uno. Recuerden, el aprender acerca de los atributos de Dios, una de las cosas que debe de ocasionar en nuestras vidas es que podamos adorar al Señor más, que podamos entender la grandeza de Dios, y eso pueda humillar nuestros corazones delante de Él y nos haga mejores adoradores, mejores servidores, personas que busquemos el rostro de Dios para agradarle. Amén. Recordemos entonces que hemos estado hablando, por ejemplo, de la aceidad de Dios, que quiere decir que Dios no depende de ninguna otra cosa que no sea Él mismo. Es la autoexistencia de Dios. Dios existe en sí mismo y no necesita de nada más ni de nadie más para poder existir. Hemos estado hablando también de la espiritualidad de Dios, que Dios es un ser espiritual. Él no es como nosotros, sino que es un ser espiritual, y por lo tanto su espíritu se puede mover donde quiera que Él lo desee. Hemos hablado que Dios es un Dios soberano, y por lo tanto Él tiene el derecho de gobernar y presidir todas las cosas. Él es soberano, Él reina sobre todo lo que hay. Hemos hablado acerca de la santidad de Dios, que quiere decir que Él es el más santo de todo lo que es santo. Cuando hablábamos del atributo de que Él es santo, santo, santo. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los atributos que se le conoce como los atributos omni. Ahorita vamos a ver por qué. No se vaya a confundir ni vaya a pensar otra cosa rara, ¿verdad? Cuando escucha ovni, pero no es ovni, es omni, ¿verdad? Recordemos que Dios es omnipresente, ¿ok? Entonces, la omnipresencia de Dios es el atributo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Por ahí un gran teólogo mencionaba lo siguiente, dice así: ¿cómo lo finito podrá comprender lo infinito? Debemos aprender de Él, pero no comprenderle. Y esto nos lleva a pensar que nunca podremos comprender todo lo que Dios es. Amén. Esto es algo que nos debe de quedar muy en claro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto también va a traer paz a nuestro corazón. La realidad es que nunca vamos a alcanzar a comprender al Señor en toda su magnitud, porque así es de grande. Él es tan grande, es tan profundo, que no alcanzaremos a entender todo lo que Él es. Sin embargo, en su grande amor y en su grande misericordia, Él nos habla de algunas características de sí mismo, como son sus atributos. Y uno de ellos es entonces la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir omni? Omni viene del latín, que quiere decir todo, omni. De ahí es que tenemos los atributos como, por ejemplo, omnipresente, que quiere decir que está presente en todo lugar. Omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. Estos tres atributos que estaremos viendo en esta semana y las siguientes dos, los llamamos omni. Amén. Todo lo puede hacer el Señor, todo lo sabe, y Él está presente en todo lugar. Y sin duda, al pensar en esto, es abrumador para nosotros. Es porque es demasiado. Pero esa es la realidad. Dios es muy grande. Dios es tan poderoso que abruma nuestro pensamiento, pero al mismo tiempo, si estamos cerca de Él, nos debe de traer paz. Entonces, en relación al primero de los atributos omni que hablaremos hoy, vamos a hablar de 4 aspectos sobre la omnipresencia de Dios. Estos aspectos van a ser los siguientes: Él está presente en todos lados. Él está en lo alto, reinando, es trascendente. El Señor no solo está en lo alto, también está entre nosotros de una manera inmanente. Y el cuarto que veremos es el que Dios esté en todos lados. Tiene 2 aspectos muy fuertes que se los mencionaré cuando lleguemos a ese punto.
Entonces vayamos al primero de estos 4 aspectos sobre la omnipresencia de Dios. ¿Cuál es el primero de ellos? Muy sencillo, amén, hermanos. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. No hay un lugar en el universo de donde Dios sea excluido. No tiene dimensiones espaciales, no tiene limitaciones. Él está en todos lados. Cuando usted se va de vacaciones a Cancún o a Puerto Vallarta, ahí está el Señor. Cuando usted está festejando el cumpleaños de algún ser querido, ahí está el Señor. Cuando usted está discutiendo con su esposa, ahí está el Señor. Cuando usted se está peleando con el del carro de al lado, ahí está el Señor. ¿Amén? ¿Nos queda claro eso? A veces hay lugares donde quisiéramos que no estuviera Dios, ¿verdad que sí? Decimos, ay, híjole, aquí ya saqué lo mejor de mí, ¿verdad? Saqué el cobre y quisiéramos que Dios no hubiera estado ahí, pero le tengo una noticia, ahí estaba el Señor. Y Él constantemente permanece en su presencia poderosa en todos lados. El Salmo 139, versículos del 7 al 10, nos dicen lo siguiente. El salmista dice algo precioso aquí. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Es muy interesante cómo aquí el salmista habla precisamente de lo que les mencionaba hace un momento, que por más de que queramos nosotros, a veces en nuestra vida de pecado, escapar de Dios, la realidad es que Dios siempre estará presente. Él siempre estará allí, en todo lugar. Nunca podremos huir de la presencia de Dios. Y aquí hay 2 perspectivas muy claras. La primera de ellas es, aquellos, fíjense muy bien, que quieren huir de la presencia de Dios, pues ha de ser por algo, ¿verdad que sí? Pero también debe de estar la otra perspectiva, aquellos que están anhelando estar siempre delante de la presencia de Dios, anhelan siempre estar con Él, siempre disfrutar de quién es Él. Y eso solamente lo podemos hacer por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al redimirnos. Solamente así podemos anhelar eso. Dice en el versículo 9, si cabalgo sobre las alas de la mañana, y si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y el salmista lo que está diciendo aquí, en otras palabras también de una manera muy poética, es que desde que amaneces, hermano, hasta que anochece, la presencia de Dios está ahí. Esa es la omnipresencia de Dios. Qué atributo tan precioso, ¿verdad? A veces pensamos que podemos huir de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, de alguna manera u otra, pero la realidad es que no es así. Podemos ver a un profeta muy famoso, todos hemos escuchado del profeta Jonás, ¿verdad que sí? ¿Qué intentó hacer Jonás? Dios le dijo, quiero que vayas y prediques a Nínive. Y Jonás puso su criterio humano por delante del mandato de Dios. Y él dijo, no, es que esa ciudad es demasiado pecadora y es tan pecadora que yo no voy a poner mis pies ahí para predicarles. Y intentó huir de la presencia de Dios, pero el Señor siempre estaba con él. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Dios nos libre de ese sentir de huir de la presencia de Dios. Porque aquí la respuesta o la noticia es que no podremos. Nunca podremos huir de la presencia de Dios. Hay incluso teólogos que en algún momento se han atrevido a mencionar lo siguiente, que por ejemplo, hablando del cielo y del infierno, nos queda muy claro que el Señor va a reinar en el cielo, amén, que estaremos con Él y su presencia gloriosa estará con nosotros. Pero algunas veces se ha malinterpretado en la teología que por ejemplo el Señor no estará en el infierno. ¿Quién ha escuchado algo así? Se ha escuchado, ¿verdad?, de que Él no va a estar en el infierno, pero le tengo una noticia. Dios en su omnipresencia va a estar en todos lados, aún en el infierno. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia aquí, hermano?
que en el cielo el Señor estará con todos nosotros los redimidos, dándonos de su amor, de su presencia constante para nuestra vida. Pero la presencia de Dios en el infierno va a ser su ira. Qué terrible, ¿verdad? Quiero que lo piense bien, porque es una situación que a veces no se predica, no se habla. Porque todos regularmente queremos escuchar de un amor de Dios que está desapegado de su justicia. Pero la realidad es que el amor de Dios es tan puro y tan perfecto que va de la mano con su justicia. Y lo terrible aquí es pensar que en el infierno estará también la presencia de Dios, pero estará de una manera representada en su ira con todos aquellos que mueran en sus pecados. ¿Verdad que es importante pensar en la presencia de Dios, en la omnipresencia de Dios? Porque Él está en todos lados, a Él no se le escapa nada. Cuando escuchamos aquí de cómo podré huir de la presencia del Señor, en otras palabras, lo que estamos aprendiendo es, ¿qué se le escapará? ¿Qué se le escapará al Señor? No hay nada que se escape de su presencia. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto acerca de la omnipresencia del Señor es que Él está en lo alto, reinando. Dios es trascendente. Dios es trascendente. Cuando hablamos entonces de la presencia de Dios, nos debe de quedar muy claro que Él está reinando. Salmos 123:1 dice así: levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Dios reina en su trono. Dios tiene toda la autoridad y su presencia desciende desde su trono. Él desde ahí está reinando. El Salmo 97:9 nos dice así: pues tú, oh Señor, eres supremo en toda la tierra, exaltado muy por encima de todos los dioses. Dos cosas importantes que debemos de resaltar aquí. Lo primero, que recordemos que Él es supremo. ¿En dónde? Él es supremo en la iglesia, en toda la tierra. Él es supremo nada más cuando venimos los domingos. Él es supremo nada más cuando agarramos la Biblia y la abrimos para leerla, o cuando doblamos rodillas para orar. No, Él es supremo en todo momento, en todo lugar, en todo instante. Él está reinando. Y la segunda parte que es muy importante que subrayemos, hermanos, es esta donde dice que Él está exaltado por encima de ¿qué? De todos los dioses, con D minúscula. Amén. Porque es importante entender esto. Bueno, usted puede decirme, oye, espérate, pero yo no tengo ninguna estatua de Tlaloc en mi sala, ¿verdad? Y ni me arrodillo y la adoro, ¿verdad? O no tengo algún otro tipo de Dios ahí pagano, ni lo adoro. Sin embargo, toda aquella cosa que nosotros ponemos por encima de Dios se convierte en un Dios con D minúscula. Piénselo. ¿Qué está usted poniendo por encima de Dios? Porque a eso también, hermano, se le llama idolatría. ¿Y sabe qué puede ser? Vamos a ir con mucho cuidado, amén. Puede ser tu esposo o tu esposa. Pueden ser tus hijos. Puede ser tu trabajo. Pueden ser tus hobbies. Pueden ser las Chivas o el América. Cualquier cosa, por ridículo que suene, que tú pones por encima de Dios, se convierte en un Dios con D minúscula. Y eso es idolatría. Incluso el amor por ti mismo, por encima al amor a Dios, es idolatría y es un Dios con D minúscula. ¿Cuántas veces anteponemos lo que nos interesa más a nosotros que lo que Dios nos pide que hagamos? Y eso es hacer a alguna circunstancia, a alguna persona, un Dios falso. ¿Qué estamos haciendo? Recordemos que Dios está por encima de todo esto, y aquí la enseñanza es la siguiente: aunque tú pongas a una persona, a una actividad, a una circunstancia por encima de Dios, la noticia es: Dios sigue por encima de todo eso. Dios está por encima de todo eso. Entonces aquí lo que va a suceder es que si no lo aprendemos,
El Señor, si tú eres su hijo, va a buscar que lo puedas comprender en algún momento. Apocalipsis 4, versículo 2 dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. La presencia de Dios reinando desde lo alto de manera trascendente. La presencia de Dios trasciende a todas las cosas. Entonces nos debe de quedar de claro que la presencia de Dios la podemos ver desde lo alto, pero también aquí nos lleva al siguiente punto. ¿Y cuál es ese siguiente punto? Que el Señor no solo está en lo alto, sino que también está en nosotros de manera inmanente. Y eso es algo precioso. Muchas veces nosotros podemos pensar de alguien que tiene importancia, de alguien que tiene un rango de poder. Decimos, bueno, un rey está en su castillo y reina en su castillo y ahí permanece. Un presidente está en su oficina y ahí está ejerciendo, gestionando autoridad, está ahí. Pero nuestro Dios está reinando en lo alto, pero también, una excelente noticia, está entre nosotros. Él no solamente se queda en el escritorio del poder, en el trono del poder, sino que toma la iniciativa de descender entre nosotros y habitar entre nosotros. ¿No le da gracias al Señor? Porque en su grandeza, Él decide habitar entre nosotros también. Y nos dice la palabra de Dios en el Salmo 23:4. Dice de la siguiente manera: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, en algún momento hemos necesitado el confort de Dios y la protección de Dios? Yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos experimentado alguna cosa así. Les voy a platicar algo muy personal, amén. Bueno, todos ustedes saben, ¿verdad? Porque yo creo que ya todos saben, ¿verdad? Que de repente en algunas temporadas del año, de repente yo batallo mucho con la migraña. Pero hay momentos con esta situación de la migraña donde el dolor es tan fuerte, que sientes que no estás, como que estás y no estás. Es una sensación muy extraña que yo quisiera explicarles de manera muy médica y precisa, ¿verdad? Pero la situación es que te sientes como confundido, como si sí estaré pisando o no estaré pisando, como si estaré aquí o no estaré aquí. Y luego hay situaciones donde, por ejemplo, te acompaña con una visión bien rara. Unas situaciones donde pareciera ser que no estás al 100 en tu conciencia. Y en esos momentos, de manera muy personal, te puedo compartir. Recuerdo que el Señor está conmigo. Y sé que a lo mejor yo no estoy como al 100, amén. Pero sé que Él está ahí. Que Él me acompaña. Y sé que pase lo que pase, Él está ahí. No me ha dejado, ni me dejará. Piensa en algún momento que tú has pasado algo así. Piensa en algún momento donde has sentido, no sé qué va a pasar. Estoy solo, estoy confundido, estoy triste en mi corazón, me han lastimado, me quieren destruir. Dice aquí muy interesante el Salmo: aunque yo pase por el valle más oscuro. ¿Y sabes por qué dice esto aquí el rey David? Porque nuestra vida, hermano, yo sé que tú y yo quisiéramos evitar pasar por los valles oscuros, ¿a poco no? De hecho, a veces nos han vendido un cristianismo de esta manera. Nos han vendido un cristianismo donde nos dicen: ven a Jesús y se van a acabar tus problemas. La realidad, hermano, es que cuando tú vienes a Cristo, cuando yo vengo a Cristo, al primer enemigo que te echas encima es Satanás. Y no es cualquier enemigo. El Señor lo reprenda, amén. Y entonces comienza a haber situaciones difíciles, comienza a haber situaciones complicadas. Pregúntaselo a los cristianos de la iglesia primitiva, aquellos cristianos que caminaban por el circo romano con los bebés en brazos, con los esposos tomados de las manos, con los niños, rumbo a los leones, rumbo a ser apalados vivos. Pregúntales a ellos. Pero muy seguramente, hermanos, si les preguntáramos
¿Cómo fue que ellos se atrevieron a caminar esos pasillos, a estar en esas arenas y no renegar del nombre de Cristo? Es porque ellos sabían que aunque anduvieran en valle oscuro, no deberían de temer porque el Señor iba con ellos. Así va con nosotros el Señor. Así es la omnipresencia de Dios. No sé en qué situación tan dura, tan complicada te hayas enfrentado. No sé si en la actualidad estés pasando por un valle oscuro, por un valle de sombra y de muerte, como dice la versión Reina Valera, pero te quiero decir algo con todo mi corazón, basado en este atributo de Dios. Dios está ahí. Dios está contigo. Él no te dejará ni te va a desamparar. Él te va a acompañar, hermano. Hasta el último momento, Él va a estar ahí. Y si no, déjame decirte algo, seguirá para la eternidad. Así de precioso es nuestro Señor. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. El Señor entonces no solo está en lo alto, también está entre nosotros. Daniel 3, podemos ver la presencia de Dios, de esta omnipresencia de Dios de una manera maravillosa. Y quiero mencionarte lo siguiente: hay una característica, o hay una palabra, mejor dicho, en la teología, que se le llama teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es muy sencillo. Una teofanía es la presencia de Dios de manera humana, no solamente en el Nuevo Testamento, sino aún desde el Antiguo Testamento. Y eso es impresionante. Porque tú y yo, en nuestra lógica, podríamos decir, ok, Dios es espíritu, pero se hace presente en carne a partir de que nace de un pesebre y vive su ministerio y nos muestra la verdad y muere por nosotros. Amén, eso nos queda claro, ¿cierto? Pero ¿qué crees? La omnipresencia de Dios trasciende aún los tiempos. El hablar que Dios es omnipresente no es solamente hablar de que Dios está en China y está en México, sino que te voy a decir algo que sé que te va a abrumar más de la grandeza de Dios. ¿Estás listo? Dios está aún en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué te parece? Así de grande es nuestro Señor. Y yo sé que esto es demasiado, pero eso es también la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados. Y estas teofanías las vemos constantemente en la Escritura. Por ejemplo, en Daniel 3, yo creo que tú puedes recordar aquella ocasión cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Recordamos esa historia? Nabucodonosor, uno de los emperadores más poderosos que ha habido en la historia, decidió hacer una estatua y que todos la adoraran. Pero estos tres hombres de Dios, jóvenes de Dios, decidieron no postrarse ante ella. Y entonces Nabucodonosor les habla y les dice: ¿no se van a postrar ante mi estatua? ¿Saben lo que va a pasar? ¿Saben que van a morir? Y ellos dijeron: mira, Nabucodonosor, nosotros solamente honramos al Señor que existe, el único que existe, el único Dios que hay. Y si Él nos libra, que nos libre. Y si no nos va a librar, seguimos creyendo en Él. Esa fue la postura de estos jóvenes. Y entonces los meten a un horno de fuego que la temperatura era tan alta que aún el acercarte un poco a ese lugar podías ya morir. Imagínate qué alto estaba ahí. Y ellos entran en ese lugar y entonces los guardias, la gente del rey, se comienza a dar cuenta que no les pasaba nada, no se quemaban y se asomaron, ¿verdad? Y por ahí también Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que sucede? Que dice él que vio a los tres jóvenes, pero entre ellos vio uno con semejanza de Dios, dijo así. Ese era el Señor Jesucristo que estaba con ellos. ¿Qué te parece? Eso es una teofanía. Y eso lo encontramos constantemente en la Escritura. Después puedes ver también en Daniel capítulo 6, cuando Daniel, un hecho interesante aquí es que Daniel ya no era un joven, Daniel ya era un anciano en ese momento. En ese momento en que no querían que se orara a Dios. Y él continuó orando al Señor y por lo tanto es arrojado al foso de los leones. Y la Escritura nos da a entender que el Señor estaba ahí con él y el Señor cerró la boca de los leones. El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? Qué impresionante es esto. Y así podemos nosotros hablar de diferentes momentos. ¿Recuerdas cuando Abraham fue visitado por dos ángeles y alguien más?
¿Cuántos recuerdan esa escena? Que vienen y le anuncian a Abraham que va a ser papá ya siendo un anciano. Y una de las 3 personas que venían con estos visitantes era el Señor Jesucristo. Es increíble, ¿verdad que sí? Esa es la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él no tiene los límites que tú y yo tenemos. Nosotros somos seres súper limitados, pero Dios no tiene límites. Él va más allá de toda ley, de todo aspecto material que nosotros podamos querer entender. Él va más allá de todo eso. Él es un Dios omnipresente. Entonces nos debe de quedar claro, hermanos, que Dios está con nosotros. Amén. Pero también por medio de Cristo Jesús, ¿qué cree? Está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vas con alguien y le compartes la Escritura, la presencia de Dios va contigo. Y debes de creerlo. No vas solo. No vas solo con tus cursos y las materias teológicas. No, Dios va contigo. El Espíritu de Dios va contigo. Amén. Él está en ti. Y entonces el consuelo, el confort, la palabra de salvación que necesitan aquellos a quienes Dios te lleva, no va solamente de tu mano, sino que va acompañada del Señor. Y eso tiene gran poder, porque para que puedas descansar, no eres tú el que los vas a convencer. Es el Espíritu de Dios, es la presencia de Dios la que va a obrar. ¿Le puedes dar gracias a Dios por eso? Dios está contigo y te acompaña. La realidad es que los creyentes, desde el momento en que conocemos a alguien nuevo y al estrechar la mano de esa persona debería de sentir la presencia de Dios. Y no quiero que me malinterpretes con algo místico, por favor, pero así debería de ser. Deberían de sentir que no vamos solos, que hay algo en nosotros, y ese algo es Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es muy triste, hermano? Que a veces pareciera ser que no quisiéramos que se dieran cuenta de que Dios va con nosotros. Ya llegué con fulano de tal y es una persona de mucha autoridad, de mucho rango social, lo que sea. Espero que no me pregunte que soy cristiano porque me va a dar pena. Olvídalo. Olvida eso. Porque lo más valioso que puede ir en nosotros es la presencia del Señor. Es lo mejor que podemos dar a alguien más. Y de tal forma que decimos entonces, Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios delante de nosotros. Amén. Él está ahí. Deuteronomio 4:39 dice así: reconoce pues hoy y considera en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos, ¿y qué más? Y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es Dios de todo lo que hay en todos lados. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Quiero que te detengas ahí, hay una coma. Amén. ¿Dónde habita Él, hermano? En la altura y la santidad. Eso nos queda claro, amén. Cuando hablamos de la santidad de Dios queríamos decir eso, Él está aparte. Pero ahí hay una coma muy interesante y dice así: y también habita, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese Dios poderoso que tiene millones y millones de ángeles y seres sorprendentes bajo su autoridad, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Te das cuenta por qué para el Señor es tan importante que tú te humilles delante de Él? Que dejes todos tus diplomas, reconocimientos, estatus social, lo que sea a un lado, y que te rindas delante de Él. Porque es lo que Él quiere. Aquí dice el humilde y quebrantado
de espíritu, ¿estás de acuerdo? Él busca un espíritu que reconozca su necesidad de Él. Y aquí menciona ¿para qué? Dice, para hacer vivir el espíritu ¿de quiénes? De los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es lo que hace el Señor con la humanidad, con aquellos que reconocen su necesidad del Señor y humildemente vienen delante de sus pies por obra de su Espíritu Santo y le adoran y le dicen: Señor, aquí estoy, ayúdame, sálvame, restáurame, y el Señor estará ahí. Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, prepárese para esto, amén, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Eso nos dice el Señor. Y en pocas palabras lo que nos está diciendo aquí es: no ames lo material, ámame a mí, porque yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, ámame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Jeremías 23, versículos 23 al 24 dice así: ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en un lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Seguimos viendo esta cualidad de Dios, está en todos lados, en lo lejano y en lo cercano, Él permanece. Efesios 4:6 dice: un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Amén. Él está en todos lados. Si tú eres un hijo de Dios, Él está ahí contigo y habita entre aquellos que tú también estás. Esta parte que mencionaba hace un momento, Apocalipsis 14, versículo 10, donde les hablaba que aún en el infierno está la presencia de Dios. Dice así: tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente, en presencia ¿de quién? De los santos, de los ángeles santos y del Cordero. ¡Wow! Yo sé que es una palabra dura, amén, pero yo no te puedo cambiar esto para que tú te sientas mejor, porque esto es lo que dice la palabra, amén. Aún hay la presencia de Dios, pero qué triste y qué terrorífico pensar que la presencia de Dios será el vino de su ira, el vino de su furor. ¿Sabes por qué, hermano? Piénsalo bien. Porque ahora tú y yo, por la gracia de Dios, experimentamos su presencia cuando Él nos conforta, cuando Él te abraza, cuando Él te perdona. Te dice: sigue, hijo, vamos adelante, te perdono, vamos, échale ganas. ¿Cuántos hemos sentido esa presencia de Dios? Que venimos aquí, adoramos el nombre de Dios y a veces hay una letra que toca nuestro corazón porque es algo que Dios está obrando en nosotros y sentimos su presencia que está ahí. Gloria a Dios por esa presencia, amén. Pero ahora imagínate el otro lado, la presencia de Dios en su ira en aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como el Salvador. Serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 9 dice así: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Y aquí esto nos habla muy claramente, porque podría esto sonar como contradictorio a lo que te acabo de decir, amén. Pero aquí nos dice de una manera muy clara que está hablando del glorioso poder, que si vamos a la raíz del griego, quiere decir lo siguiente: sin que Dios les preste atención o les dé gracia común. En la actualidad del mundo, fíjate qué grande es el amor de Dios, ¿eh? En la actualidad del mundo vive creyentes y no creyentes bajo algo que se le llama la gracia común.
¿Sabes qué es esa gracia común? La gracia común de Dios es que el sol sale para creyentes y no creyentes. La gracia común es que una persona se sienta a la mesa a comer a pesar de que reconozca a Cristo o que no reconozca a Cristo. La gracia común es que seguimos caminando día a día aquellos que conocemos de Cristo y también aquellos que no conocen de Cristo. Amén. Pero en el infierno precisamente se acabará eso. Lo que quiere decir es que estarán sin esa atención de Dios para darles esa gracia común. Es decir, en palabras muy mexicanas, ¿verdad? Perdón la palabra que me usa, pero se acabará la chanza. Ya no habrá oportunidad. Vamos al último punto, el punto número 4. El que Dios esté presente en todos lados tiene dos aspectos muy fuertes. El primero, que es muy fuerte, es que es confortable. Si tú estás en Cristo, debes de sentir paz de que Él siempre está ahí contigo, de que Él no te va a dejar. Eso debe ser confortable, porque tú debes de decir: Señor, no importa lo que esté pasando, no importa el momento de vida, si soy un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, tú estás conmigo. Si estoy en un momento de mucha prosperidad, tú estás conmigo. Si estoy en un momento de escasez, tú estás conmigo. Si estoy en un momento de éxitos, tú estás conmigo. Si estoy en un momento de fracasos, tú estás conmigo. Y eso es confortable, porque Él está ahí. Pero el otro punto, o el otro aspecto de este punto número 4 es que es condenador. El entender que Dios es omnipresente para aquel que no está en Cristo principalmente es algo condenador, porque nos deja muy en claro que no podemos huir de Él como Jonás lo intentó hacer. Te quiero decir algo con todo mi corazón el día de hoy, hermano. No intentes huir del Señor. No intentes huir de Él. No vas a poder. Porque Él está en todos lados. Él es omnipresente. Mejor es que te acerques a Él, que te humilles, que quebrantes su espíritu. Uno de los nombres preciosos de nuestro Señor es que Él es el buen alfarero. Amén. ¿Y qué hace un alfarero? Toma una pieza de barro y le comienza a dar forma. La sube ahí al caballete, a la rueda, y comienza a darle forma. Dime tú si algún día el vaso o el barro se va a atrever a decirle al alfarero: no me hagas así, no me toques de esa manera, no me manipules así. Es ridículo, ¿verdad? Pero entonces debemos de verlo desde esta perspectiva. Tú puedes estar agradecido y confortado, confiado de que estás en las manos del buen alfarero, o puedes tener temor de que estás ahí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes en tu corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios te está hablando en esta tarde? ¿Estás queriendo huir de Él? ¿Estás queriendo seguir tu camino, tus propósitos, haciendo a un lado lo que Él ya te ha dejado tan claro? ¿Cómo estás hoy? ¿O te sientes confortable con este atributo porque puedes decir: gracias Dios, porque tú estás conmigo? El saber que el Señor está siempre con nosotros es reconfortante para el creyente fiel. Pero saber de su omnipresencia para el que quiere huir de Dios a lo largo de su vida es aterrador. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia constante, no solo en nuestras vidas, sino en todo lugar, en todo momento. Tú estás presente. Gracias, Señor, porque podemos decirte que tú has sido fiel y en los momentos de más oscuridad, en los momentos de mayor preocupación,
tú has estado con nosotros y no nos has dejado. Por eso te honramos y te damos gracias porque nos permites comprender un poco de tu omnipresencia. ¿Por qué no le da gracias al Señor y le dice: gracias, Señor, porque tú estás conmigo? Y como dice el Salmo 23, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No nos dejas, Señor. A veces oramos pidiéndote que no nos dejes, pero la realidad es que nunca nos dejas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú siempre estás ahí. Y también, Padre, si esto, algunos de los que estamos aquí, nos hace recordar que debemos de dejar de huir, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en estos corazones y que les haga humillarse y quebrantarse en su espíritu delante de ti, para venir en arrepentimiento y reconocer su necesidad de Cristo Jesús en su vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.